Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En este día, como todos los días, es el deseo de la iglesia que la gloria de Dios sea levantada. Dios se ha revelado a nosotros y nos salvó para la alabanza de su gloria y para anunciar a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que cumplimos con satisfacción con ese deber sublime de proclamar la gloria de Dios a las naciones. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios que manifieste su generosidad para contigo en este día, edificándote a través de la palabra y contestando tus oraciones. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, la lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, los versos desde el 43 hasta el 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que el Señor nos bendiga a través de su poderosa palabra. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo sustraer de aquí del capítulo 12 de Mateo los últimos 3 mensajes, incluyendo el de hoy, que exponemos para edificación de ustedes y de la iglesia en las naciones? Es muy importante para conocer lo que Dios quiere decirnos en este día que estudiemos un poquito el contexto de este pasaje. Así que hablaremos algunas cosas que ya hemos tratado. Primeramente, Jesús, al comenzar el capítulo, se presenta como el Señor del día de reposo. Y los discípulos comenzaron a comer, pasando por el campo a comer espigas. Los fariseos se escandalizaron, le dijeron al Señor que no era lícito que ellos comiesen, hiciesen eso en el día del sábado. Jesús salió en defensa de ellos usando un argumento poderoso de la Escritura. Y ahí se formó este diálogo que ya hemos estudiado. Pero después Jesús echó fuera un demonio y los discípulos, los fariseos, comenzaron a murmurar contra el Señor. Podemos leer lo que dice aquí, por ejemplo, para que podamos
entender, dice aquí el versículo 21, dice, el 22, perdón, 12:22 para entender. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esto provocó el celo de los líderes religiosos. Y miren el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas a la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, Jesús dice en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? La boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ellos pidieron señal. ¿Recuerdan ustedes que lo estudiamos la vez pasada? Y el Señor les dijo que no les será dada otra señal sino la señal de Jonás que hablamos, y también la señal de la reina de Seba que vino de lejos a ver la sabiduría de Salomón. Y Jesús termina el 42 diciendo, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ese es el contexto. Es bueno leerlo para que podamos sustraer la enseñanza. Y entonces dice el versículo 43, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y escuchen, así también acontecerá a esta generación. Tremendo juicio lanzó Jesús sobre estos hombres y estaba profetizando. Este pasaje de la Escritura generalmente nosotros lo aplicamos individualmente, porque Jesús expone una parábola y la aplica personalmente, pero cuando termina hace ver claramente que se está refiriendo a su generación, a la generación a la cual él fue contemporáneo. Pero este pasaje se puede aplicar no solamente a la nación hebrea en el tiempo de Jesús, sino a cualquier persona que es poseída por el diablo
como una iglesia, una nación, un pueblo, una comunidad. Puede ser aplicado colectivamente como personalmente. Yo quiero que entremos un poquito en tema y vamos a analizar lo que dice el versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el diablo o los espíritus inmundos no salen del hombre, sino lo sacan. El diablo sale cuando lo echan. El diablo sale cuando el Señor entra a esa casa y lo saca. Por ejemplo, miren el versículo 29, por eso leí el contexto. Versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Noten ustedes, la casa del hombre fuerte. Y esa casa es el corazón del hombre, en este caso el corazón de la nación. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, que se refiere a Satanás, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En forma general, Jesús hizo eso con nosotros. Cuando Adán pecó, se entregó al señorío de Satanás. El pecado pasó a todos los hombres. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. El hombre en general se hizo esclavo de Satanás porque obedeció a Satanás. El único ser nacido de mujer que no se sometió al diablo fue Jesús. Venció al diablo en todas las tentaciones. Entonces el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo. Y la tierra en general era la casa del diablo. Cuando en tiempo de Job Dios hace aquella asamblea de los santos, de los hijos de Dios, que hijos de Dios ahí se refiere a los ángeles. Satanás apareció como representante de la tierra y aún Dios se le preguntó, ¿de dónde vienes, Satanás? Y dice, ¿dónde voy a venir? De mi territorio. Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Él era el príncipe de este mundo. Jesús dice ahí que entró a su casa. Fíjese que dice su casa. Más adelante van a ver que le llama a la casa poseída mi casa. Se siente con derecho. Jesús entra y Jesús dice, nadie puede entrar si primeramente no lo ata. Jesús entró y ató a Satanás. Lo ató. ¿Cómo se ata el diablo? El diablo se ata cuando el diablo es neutralizado. Jesús lo neutralizó. ¿De qué manera? Pues quitando las armas con las cuales él gobernaba. El diablo reinaba a través del pecado, a través de la muerte. Jesús, pues haciéndose pecado, venció el pecado. Y muriendo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Así que con Jesús tomó las dos armas de Satanás y se las arrancó. Entonces ató a Satanás, lo neutralizó y libertó a los cautivos. Eso pasó en forma general con toda la raza humana. Así que la tierra puede llegar a ser era la casa del diablo. Pero eso sucede también en forma individual, como aplicado aquí se refiere a la nación. Satanás no sale si Dios no lo echa. Si Cristo no lo echa, él no sale. Pero aquí, mis hermanos, en este contexto, parece que irónicamente Jesús le quiso decir que el diablo salió a pasear, a dar un paseíto por ahí. El diablo es presentado irónicamente como implicando que dejó voluntariamente a su víctima, tal como alguien deja su casa para dar un paseo. Dijo alguien, comentando. Salió por ahí. Sea que fuera voluntariamente que salió a pasear o fue que en el contexto Dios lo echó.
Dios fue muy generoso con la nación hebrea. Inclusive, argumentando contra Jesús, ellos decían que no estaban endemoniados, que un padre tenían que era Dios. Y que ellos no podían ser poseídos por el diablo porque ellos tenían un padre que era Abraham. Jesús les dijo: ustedes de vuestro padre el diablo sois. Porque el diablo, el padre de ustedes, es homicida, es un padre de mentira. Abraham no vivió como ustedes vivieron. Israel se caracterizaba por la presencia de Dios. De hecho, Dios prometió poner su nombre, sus ojos y su corazón en el templo, en Israel, en Sión, en la ciudad amada de Dios. Así que lo que Jesús estaba diciendo era muy fuerte y muy difícil de creer. Que el pueblo de Dios, el pueblo donde vivía Dios, el pueblo donde moraba Dios, el pueblo donde Dios se manifestaba, donde Dios juró que iba a permanecer, pudiera llegar a ser casa del diablo. Pero donde se rechaza la predicación de la palabra y donde se rechaza la exhortación de Dios, entonces se saca a Dios. Y cuando a Dios se saca, entonces hay otro que ocupa su lugar. En cada corazón, mis hermanos, hay morada para dos. O mora el mal, o mora el bien. O mora a Dios, o mora a Satanás. No hay ningún interludio. Y si lo hay, es muy breve. Porque inmediatamente a Dios lo sacan, el diablo entra. Y el diablo solo sale cuando la persona que lo posee pide auxilio y se convierte al Señor. Y le dice: Señor, ven, ocupa mi casa. Y el Señor viene inmediatamente, echa fuera a Satanás, como dice ahí, lo que hemos estudiado. Lo ata y lo saca y te libera. Dale un aplauso al Señor. Cuando el diablo es expulsado de la casa, inmediatamente Dios tiene que ocuparla. Inmediatamente. Si no, viene el peligro que se expone aquí en estos versos. Ojalá que nuestra casa siempre esté llena con la presencia del Señor. Ojalá que nunca haya lugar en nuestra casa para el mal. Nosotros, cuando leemos este pasaje, pensamos en endemoniados. Pero Jesús aquí, aunque está poniendo una ilustración acerca de la posesión demoníaca, está hablando no de una posesión demoníaca en sí, sino cómo moraba Dios en aquella generación. Fíjense la aplicación de Jesús en el versículo 45, última parte. Así también acontecerá a esta mala generación. Aunque está ilustrando con una posesión demoníaca, la aplicación, el mensaje es a la casa grande, a la casa de Dios, a la casa de Israel. Por eso hay que poner mucha atención a esto. Usted puede decir: yo nunca he estado endemoniado, ni lo voy a estar nunca. Pero Satanás sabe morar de muchas formas. Satanás siempre anda buscando el lugar de Dios. Cuando Dios está en la casa, hay que retenerlo. Hay que crear un ambiente propicio, adecuado, idóneo, apto, de acuerdo a lo
que es Dios. Un lugar donde Dios se sienta cómodo y bien, donde quiera morar. Si aquella mala generación que era el pueblo de Dios son aplicadas estas palabras, debiéramos de aprender nosotros. Donde no mora Dios, mora el diablo. Donde a Dios se le desagrada, Él se va. Y es como expulsarlo. Entonces entra Satanás a tomar su lugar. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. En el original, la palabra ahí, seco, significa, o lugares secos, significa sin agua. Así literalmente, sin agua. Lugares secos es sin agua. Adúdoros en griego, en el griego, significa sin agua. En la Biblia se hace referencia a los lugares secos como lugares donde habitan animales de todos los tipos. Algunas referencias proféticas hizo interpretar en aquellos días que los lugares secos son lugares donde moran los demonios. Por eso la aplicación de Jesús. Póngale algo a su Biblia acá, por favor, que vamos a regresar. Y venga conmigo a Isaías capítulo 13. Vamos a darle dos pasajes de Isaías. Isaías capítulo 13, después del 12 y antes del 14. Dice versículo 21, 13, 21. Aquí está hablando de Babilonia. Dice el 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada. Eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Ni se morará ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esto se cumplió literalmente. Babilonia, que como dice ahí, era una de las ciudades más hermosas de la tierra. Allí estaban los famosos jardines colgantes construidos por Nabucodonosor, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Nabucodonosor se jactaba de sus palacios y de esos jardines. Y ahí dice: Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos. Va a ser un lugar que nunca más será habitado. Y será, como dice ahí, al volverse un lugar desértico, se convertiría en morada de todos los tipos de animales salvajes. De hecho, las veces que se ha tratado de construir a Babilonia, no se ha hecho porque Saddam Hussein trató, según se cree. Es
justamente porque ven esto como una maldición. Ha entrado la superstición también de que como hay una maldición, allí moran los demonios. Pero estos animales salvajes muy bien pueden ilustrar lo que son los demonios, cómo habitan los demonios en lugares secos. Otro pasaje, capítulo 34 de Isaías. Versículo 14, 34, 14. Para no leer todo el contexto. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañero. Ahí está lanzando Dios un juicio y hablando de cómo Él iba a poner a las naciones. Leo estos textos para ilustrar que los antiguos relacionaban los lugares secos, desérticos, como lugares donde moraban todos los tipos de animales. Lo veían como moradas de demonios. Por eso Jesús hace alusión aquí, que los demonios salieron de la casa para habitar en lugares secos. Ahora, bíblicamente hablando, el agua es un tipo del Espíritu Santo. El agua es un tipo también de la palabra. Por ejemplo, miren lo que dice, no tienen que buscarlo, escribir los textos para que no perder la concentración de ustedes. Pero en 1 de Pedro 2:17, hablando de los rebeldes, obstinados, que se rebelan contra las autoridades superiores, dice, y los falsos maestros, estos son fuentes sin agua. ¿Cómo les llama Pedro? Segunda de Pedro 2:17, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los llama a los falsos maestros rebeldes. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad ha sido reservada para siempre. Judas, que se parece mucho a Pedro, algunos piensan que uno copió del otro, porque en algunas cosas dicen textos muy parecidos. En Judas, que tiene un solo capítulo, versículo 12, dice, hablando de los mismos falsos maestros y rebeldes que se levantan contra las autoridades superiores, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran unas reuniones que hacían los santos antiguos de coinonía para comer juntos. Lo que nosotros llamamos coinonía, compañerismo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos eran los ágapes. Hablando de estos falsos hermanos que participaban de las reuniones de los santos, pero que tenían otro corazón. Dice, estos son manchas, miren cómo les llama, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a ellos mismos. Escuchen, nubes sin agua, ¿cómo les llama? Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Aquí conocemos el otoño, de hecho hice alusión al otoño, donde las hojas se caen de los árboles. Mire cómo les llama.
Miren cómo las llama: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, 2 veces muertos y desarraigados. Fuertes palabras. Eso es un corazón donde habita el diablo. Los demonios habitan en lugares secos. Por eso cuando llegue el Señor con el Espíritu Santo y la palabra, hay agua y salen corriendo. Porque su hábitat perfecto es el desierto, lugares secos, donde no hay agua. Fíjense donde hay rebelión, obstinación y ese espíritu que es contrario a la coinonía, al compañerismo, al buen espíritu. Hay personas que son manchas en los convites, en los ágapes de Dios. Son nubes, pero sin agua. Árboles otoñales, 2 veces muertos, sin fruto naturalmente. Esa es la condición de alguien donde habita el diablo. Porque si no, en los 2 casos son fuentes sin aguas, nubes sin aguas, sin Espíritu Santo, sin la palabra, sin la ley del Espíritu. Se ve la obra de Satanás en esos corazones. Y está hablando aquí de creyentes que comparten con nosotros, como dice ahí, comiendo impúdicamente. Comen con nosotros, pero no son de nosotros. Tienen otro espíritu. Y ahí yo comienzo a aprender y a decir: yo nunca voy a permitir que mi fuente esté seca. Yo nunca voy a permitir que mis nubes estén sin aguas. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Amén. Denle aplauso, Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra, nacer del Espíritu Santo. Jesús, eso lo dijo Jesús. Y también dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es una fuente de agua en nuestro interior que brota. Diga: yo no estoy seco, porque Dios fluye en mí. La palabra fluye en mí. Yo soy una fuente. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pueden ver el contraste entre lugares secos y lugares donde hay fuentes, nubes cargadas que se precipitan para regar la tierra y hacerla producir y dar fruto. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Antes de la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tiene agua, no está seco. Medita en la palabra, se recrea en la palabra, vive la palabra, y si se deleita, ama la palabra. Hay rocío en su vida, hay fuente en su vida. Por eso dice
Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. El hombre que tiene la palabra, que se deleita en la palabra, el justo, el piadoso, el que teme a Jehová, es una fuente, es una fuente. Es como un árbol que ha sido plantado junto a arroyos de aguas, corrientes de aguas. Pueden ahora ver por qué los demonios salen de la casa y van a lugares sin agua, lugares secos. Hay dos esperanzas para nosotros: la palabra y el Espíritu Santo. Hay que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ven ustedes, ¿por qué cada día usted debe levantarse temprano y darle el primer pensamiento a Dios y a través de la palabra? ¿Por qué usted tiene que sacar tiempo durante el día de acuerdo a su horario para tener comunión con Dios a través de la palabra? Dejar que Dios le hable a través de la palabra. Ven, porque ustedes no solamente deben estar aquí el domingo, sino los jueves, en los jubileos, en las fiestas, alimentando su espíritu. Porque usted puede escuchar este sermón y decir: ay, Señor, líbrame, que nunca mi corazón, mi interior sea casa del diablo. Y dice Dios: eso no depende de mí, depende de ti. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora es necesario que tú tengas la casa preparada para mí. Tú sabes lo que a mí me gusta. Tú conoces el orden mío para que la casa mía esté, la casa tuya, que es mía, esté preparada para mí. Usted se sienta ahí cada domingo y otros los jueves en los jubileos. Usted se expone a la palabra. No vea la palabra como un cántico agradable, como una poesía preciosa. No se deleite en la belleza de la palabra, sino en la eficacia de la palabra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. La palabra es viva y eficaz. La palabra separa el alma del espíritu, la parte adánica, almática tuya, que a veces tú la confundes con el espíritu, pero no es espíritu, son emociones. Y la palabra es nuestra esperanza. Y donde hay palabra hay espíritu, porque la palabra la trae el espíritu. Usted debe tratar de que Dios llene su casa para que el diablo no intente siquiera venir a ocuparla. Amén. Usted debe tratar de que su vida, su interior, su corazón nunca esté seco, porque entonces va a ser un lugar adecuado para Satanás. Diga: los demonios hacen sus nidos en los lugares secos. Cuídese que su vida no esté seca. Y ya usted sabe cómo su vida no puede estar seca. Usted vive ocupado constantemente. Los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas nos ahogan, dice la palabra. Trate de que los afanes no le ahoguen. Trabaje, estudie, emprenda, realice, sea responsable como padre, como esposo, como obrero. Pero acuérdese que su reino no es de aquí. Usted vive aquí, pero usted no es de aquí. Usted es peregrino acá, como lo fue Abraham en la tierra de Canaán. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, usted debe sobrevivir acá, pero con su mente en la eternidad. Yo estoy de pase por acá.
Cuando usted está pasando por un lugar, usted va a un hotel a pernoctar, a descansar, usted come en un viaje, toma agua, pero usted está solamente allí de paz. Estoy pasando por allí. Usted es un viajero en este mundo. Ande con su mochila, ande con su cama para que usted la extienda en cualquier lugar. Pero usted sigue su marcha como el libro del peregrino hacia la ciudad celestial. ¿Usted entendió el mensaje? Nunca jamás, por suplir una necesidad temporal, usted debe descuidar lo eterno. El Señor ha hecho demasiado para traerte hasta aquí. Ha movilizado todo el cielo para traerte hasta aquí. Si tú pones tu corazón en el propósito de Dios, todo recurso celestial estará a tu disposición para que Dios termine en ti lo que comenzó. Los demonios habitan en lugares secos donde no hay espíritu ni vida, sino sequedad, desolación y muerte. Esto describe lo que es la vida con la ausencia de Dios. Dice la palabra, no deis lugar al diablo. Dígalo otra vez. No deis lugar al diablo. Cuando el diablo quiere habitar en ti, lo primero que él hace es secarte. ¿Qué yo dije? Cuando el diablo quiere habitar en ti, lo primero que él hace es secarte. No se lo permita. Tú estás aquí hoy para eso, para no permitírselo. Amén. Hiciste bien con venir y exponerte a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos está recordando por el Espíritu Santo lo que Dios quiere. Hay un tesoro de Dios en ti, el temor de Dios es tu tesoro. La vida de Dios es tu tesoro. Aviva lo que Dios ha puesto en ti. Dale mantenimiento a lo que Dios te ha dado a ti. Crece en la obra del Señor, crece en la fe. Sumérgete, dedícate, decídete. La única diferencia cuando el diablo mora poseyendo y aparentemente habita sin poseer, es que cuando posee es más violento. Pero a veces el diablo está morando y dice, soy tranquilo, estoy en mi ambiente. Yo no tengo que sacudir a para que sufra de convulsiones y esté babeando ahí y pataleando. No, yo tengo otras maneras de habitar pasivamente en algunos corazones o en muchos corazones. Donde hay agua está Dios. Porque el agua es vida. ¿Qué es el agua? Vida. Aún físicamente. Aún físicamente. Cuando Dios bendice a Israel y le dice, te daré el rocío del cielo, la grosura de la tierra, está hablando del agua. Sin agua no hay vida en la tierra. Y Dios es vida y habita donde hay vida. El diablo es muerte y por eso habita donde no hay agua. Donde hay agua no hay vida. Aún físicamente, donde no hay agua, no hay vida. Donde no hay espíritu, no hay vida, dice la Biblia. El agua es un tipo de la palabra de Dios, dice en Efesios 5:26 el apóstol.
hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia es santificada y purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Entendió? Dios nos ha dado el rocío de la mañana. Nos ha dado lluvia temprana y tardía en el Espíritu Santo para regar nuestros corazones y siempre estén como ese árbol del Salmo primero. Que su vida sea un árbol que esté plantado junto a corrientes de aguas, fuentes de aguas. Ni nunca morará el mal en usted. Cuando su vida comienza a secarse, comienzan a pasar cosas en su vida, como pasa cuando escasea el agua. Muchas cosas pasan cuando escasean el agua. ¿Han visto ustedes en algunos lugares que llueve solamente en algunos momentos del año? Y los animales a veces, cuando llega ese momento, triste ver los animales buscando agua y no la encuentran. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de comer pan, ni sed de beber agua, sino que buscarán la palabra de Dios y no la encontrarán. Cuando no hay agua, todo se seca. Y cuando todo se seca, el diablo está en su ambiente para matar y destruir. Porque escasez de agua significa muerte. Y el diablo habita donde hay muerte y destruye más. Los lugares secos son guaridas de los demonios. ¿Usted entendió eso? Muy bien. Sigue diciendo, continuemos ahora. ¿Usted le puso el marcador ahí? Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Dice, buscando reposo y no lo halla. Anda buscando reposo y no lo halla. Porque el diablo quiere habitar en un lugar. En lugares secos, él corre para acá, corre para allá. Pero es como el que vive en el campo. Tiene que tener un lugar para cobijarse. ¿O no es así? Aún los animales buscan un lugar donde esconderse, donde refugiarse, para protegerse del frío, de la lluvia. ¿O no es así? Y el diablo también anda buscando reposo, un lugar donde descansar, donde cesar, donde habitar. Escuchen, los demonios encuentran reposo cuando poseen a una persona o habitan en un cuerpo. Ahí reposan, ahí se refugian, como el animal salvaje que encuentra una cueva. Esta es la razón por la cual las legiones de demonios que poseían a los endemoniados gadarenos, según Mateo 8, 28 al 32, después que Jesús echó fuera a los demonios, recuerden ustedes aquellos dos endemoniados que andaban encadenados y rompían las cadenas y andaban por los sepulcros y estaban el cuerpo compuesto, lastimados, heridos. Así los tenía el diablo. ¿Y dónde andaban ellos? Por los desiertos. Por los desiertos andaban los dos.
Cuando vieron a Jesús venir, salieron corriendo hacia Jesús en un momento de lucidez buscando ayuda. Jesús Nazareno, ten misericordia de nosotros. Y los apóstoles corrieron. Jesús se paró a hacer frente a los demonios. Y Jesús ordenó a los demonios, salgan de ellos. Y los demonios salieron. Pero antes les preguntó por el nombre. Y digo, les preguntó porque no era uno solo. Ellos respondieron, nos llamamos legiones porque somos muchos. Usando el término del ejército romano. Pero después que Jesús los echó fuera, se sintieron que estaban homeless, sin casas. No querían andar deambulando indigentemente. Querían un lugar donde estar. Y por eso se postraron delante de los pies de Jesús. Señor, por favor, ten compasión. Queremos un cuerpo donde morar, un cuerpo, por favor. Y le pidieron con ruegos a Jesús que los dejase morar en esos cerdos que estaban allí, paciendo. Y Jesús lo permitió. Y cuando entraron con esa fuerza aquellos cerdos, cayeron por aquel despeñadero. Los tiraron al abismo, mis hermanos. Y todos asustados allí. El Señor es bueno hasta con los demonios. Escúchame, iglesia. Tú no eres un cerdo, aunque antes lo fuiste. Tú eres morada de Dios en el Espíritu. Tú eres templo de Dios, casa de Dios y habitación de Dios. Pero ¿qué andaban buscando los demonios? Un lugar de reposo. Nosotros a veces somos tan espirituales que menospreciamos el cuerpo. Pero Dios ama el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo es tan importante que los demonios ruegan por estar viviendo en un cuerpo. Ustedes preguntan, ¿por qué Jesús fue tan bueno con ellos? Jesús no fue bueno con ellos. Escucha, Jesús fue sabio. Porque dijo, si estas legiones están sueltas, van a comenzar a poseer seres humanos. Y es mejor que se metan en los cerdos. Sabiduría. A los demonios hay que mantenerlos ocupados allá para que no molesten aquí. Yo pregunto aquí en mis notas, ¿qué manera de reposar? Dice ahí el texto, buscando reposo y no lo haya. El diablo reposa, ¿saben ustedes cómo reposa el diablo? Trabajando en los corazones. Ese es el reposo del diablo. El diablo reposa trabajando en los corazones. El reposo en Dios es cesar nuestras obras para entrar en las suyas. El reposo del diablo es trabajar haciendo su obra perversa en los corazones. Dios nos manda a reposar. Cuando habla del séptimo día o del día de reposo, dice, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque es reposo para Jehová tu Dios.
Isaías dice: si retrajeres del sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares de delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te llevaré a las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Hablando de día de reposo, dice que hay tres cosas que no podía hacer un judío en el día de reposo para poder reposar en Dios: no hacer sus obras, ni andar en sus pensamientos, ni en su voluntad. Eso es reposo. Reposo espiritual es cuando yo no ando en mis pensamientos, cuando yo no ando en mis caminos, cuando yo no ando en mi voluntad, sino en Dios. Entonces Dios es mi reposo. Amén. Pero el diablo reposa trabajando en los corazones. El trabajo del diablo es matar y destruir, engañar, desdichar. No sé si existe el verbo ahí. Desdichar, infelicitar. Ese es su trabajo. El diablo disfruta su odio, porque esa es la manera de decir que los demás paguen lo que yo estoy pagando por rebelarme contra Dios. Él no se quiere ir solo al infierno. No te vayas con él. Tú estás en Cristo. Dale otro aplauso al Señor. Esta palabra griega que se usa aquí para reposo, anapausis, hasta suena como mantén la pausa. Anapausis, del verbo anapau, significa causar o permitir a alguien que cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar fuerzas. Así que el diablo entra a tu casa a recobrar fuerzas, como la bestia salvaje que encuentra una cueva, un lugar donde descansar. Pero no se queda ahí, sigue buscando casas. Ese es su trabajo. Escuchen, conocen a primera de Pedro 5:8 que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el diablo anda buscando reposo. El diablo anda buscando reposo, porque el diablo no tiene reposo. El diablo anda buscando reposo. Anda alrededor. Buscando a quien devorar. Eso es lo que dice Job 1:7, cuando el Señor le dice: y dice Jehová a Satanás: ¿dónde estabas? ¿Dónde andabas? Y él dice: rodeando la tierra y andando por ella. El diablo es un satélite que anda alrededor de la tierra, como esas moscas que te molestándote. ¿Has visto una mosca molestosa? Ese es el diablo. Hay que hacer como Abraham, como espantaba a las aves de rapiña. ¿Recuerdan ustedes? Pero el diablo anda buscando reposo. Que tu casa no esté abierta ni preparada para él. ¿Usted entendió eso? ¿Saben lo que dice Mateo 4:1? Ya que está ahí, cerquita, busquémoslo. Mateo 4:1. Esto es una tremenda revelación, este versículo. Mateo 4:1. Dice, ¿ya lo tienen? Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Ay, cuando Dios quería que Jesús fuese expuesto a la tentación, sabía dónde llevarlo: a un lugar seco, sin aguas, porque allá habita el diablo en el desierto. Israel duró 40 años en el desierto. ¿Saben ustedes por qué la nube estuvo ahí 40 años y nunca se fue? Por lo mismo. Dios no deja en el lugar del diablo a su pueblo sin su presencia. Amén. No estaba allí solamente para hacerle sombra de día y darle luz para que caminaran cuando fuera necesario en las noches, o para ser proveedor simplemente, sino para ser protector y librarlos de lo que significaba el desierto. Pero me ministra que aún Dios, cuando quiso exponer a Jesús a la tentación, sabía dónde llevarlo. ¿Dónde lo llevó? Al desierto. Lugar seco. Pero escuchen. Escuchen esto. Cuando Jesús estaba en el desierto, que era el lugar del diablo, lugar seco, pasó algo. Que el lugar estaba seco, pero el que llegó al lugar estaba mojado. Porque capítulo 3 dice que había sido bautizado por Juan. Y fue allí que Jesús, que Dios dijo, la voz de Dios apareció diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y estaba empapado de agua cuando salió de ser sumergido. Y por eso el diablo, cuando llega al desierto, le saca a colación: como tú eres hijo de Dios, porque eso fue lo que él dijo allí en el bautismo. El mundo es un desierto donde habita el diablo, pero la iglesia es una fuente. La iglesia no está seca. La iglesia no está seca. Mientras haya agua, espíritu y vida en ti, el diablo no tendrá derecho ni autoridad a entrar a tu casa. Estando Jesús en la casa del diablo, que era el desierto, se metió en la casa del diablo. El desierto representaba ahí lo que era este mundo. Porque el diablo se metió, ¿saben dónde? A la casa de Dios, al jardín del Edén. Esa era la casa de Dios. Fíjense que el jardín del Edén tenía 4 ríos. Y los 4 fluían. Había vida. Y dice que los ríos regaban la tierra y la hacían producir y ser hermosa. Pero el diablo se metió, ¿dónde? En la casa de Dios, que era el Edén, y tentó allí en la propia casa de Dios a nuestros padres. ¿Y saben ustedes cómo lo tentó? Quitándole el agua. ¿Cómo se la quitó? La palabra. Con que Dios os ha dicho. Y lo hizo dudar de la palabra. O sea, le sacó el agua. Y cuando lo dejó seco, ahí Eva vio las cosas como se ve en el desierto. Que se ve medio nublado, no se ve con claridad. Eclipsado todo. Y vio el árbol distinto. Entonces, como el primer Adán, el diablo lo tentó en la misma casa de Dios. Entonces el Señor dice: ahora yo voy a llevar a mi hijo, a segundo Adán, a la casa del diablo. Y lo metió en su propio terreno. Dice el diablo: he's mine. Él es mío, aquí lo tengo. Y trató 3 veces de secarlo, tratando de separarlo de la palabra y del espíritu. Pero Jesús
nunca se deja secar por el diablo. El diablo llegó a donde estaba Jesús en el desierto a tocarle su puerta y comenzó a rodear por toda la casa como un ladrón así, buscando un descuido para entrar a donde estaba Jesús. Pero el corazón de Jesús estaba cerrado y bien cerrado para el diablo, porque donde Dios mora no mora el diablo. Una vez un niño tuvo un sueño. En el sueño tocaron la puerta y él fue por el ojito mágico a mirar quién era, y era el diablo. Y el diablo le dice: yo quiero entrar a tu casa. Y él le respondió: no puedes entrar. Dice: sí, yo puedo entrar. No puedes entrar. No te puedo dejar entrar. ¿Por qué? Dice el diablo: porque tú no cabes. ¿Y por qué tú no cabes? Porque aquí Dios lo llena todo. Amén. Donde Dios lo llena todo, no hay lugar para el diablo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y justamente del lugar donde vino, del Jordán, fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que lleno del Espíritu llegó al desierto. Diga: lleno de agua llegó al desierto. Usted se puede meter en el desierto, pero lleno del Espíritu, lleno de agua. Qué tremenda revelación, ¿no? El diablo tiene milenios que no se baña. Por eso cuando alguien está apestoso, dice: tú huele a diablo. Ay, imagínense, desde que lo echaron del cielo no se baña. Anda por los lugares secos, sin agua. Así que cuando el diablo se acerque, tome la manguera de los bomberos. ¡Oh, ya! Le tiene miedo al espíritu. Le tiene miedo a la palabra. Le tiene miedo al agua. Su ambiente es lo seco. Y mora en las casas secas. Y solamente cuando el Señor entra y te llena del Espíritu y lleva el agua de la palabra, el diablo sale. ¿Usted está captando el mensaje? Pues lleguemos al versículo 44. Entonces, continuamos. 44. Entonces dice: voy a leer 43 para que lo entienda. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice: me gusta andar donde no hay agua, pero necesito un lugar donde descansar, como el animal salvaje que anda buscando una cueva para guarecerse, esconderse del mal tiempo, de los elementos de la naturaleza. Y dice versículo 44: entonces dice: volveré a mi casa. Oigan cómo la llama, mi casa. En el versículo 29 dice que Jesús lo echó fuera. Jesús, dice el versículo 29, entró a la casa del fuerte y lo ató y lo echó fuera y nos libertó. Pero Él nos hizo libres para que no volvamos de nuevo a ser esclavos de los hombres. ¿Recuerdan el mensaje de libertos? Un liberto es alguien que fue dedicado a Dios y fue libertado con un decreto. Es libre, pagó la deuda,
para que nunca vuelva a ser esclavo de los hombres. Ahora pertenece a Dios, pertenece a Cristo que te compró. Entonces, si el Señor te libertó y sacó al diablo de tu casa o de su casa, entonces deja que el diablo siga en lugares secos por ahí, deambulando, buscando cuevas, pero aquí tú no entras. Volveré a mi casa de donde salí. Él sale por ahí, da un paseíto, da vuelta y vuelta y vuelta. Y cuando no encuentra, le dice, tan cómodo que estaba yo allí. Y me sacaron de allí. Déjame ver si está desocupada nuevamente. Y cuando llega y ve que está desocupada, dice, uy, aquí yo no solamente voy a morar, voy a hacer un hotel. Y sale a buscar inquilinos. Y trae 7 número perfecto. Ya saben ustedes, una casa poseída perfectamente. Pero sigo en el contexto. Volveré a mi casa de donde salí. Él la llama mi casa. Él se cree dueño y poseedor. El diablo no alquila la casa. Él se adueña de la casa. Jesús saca de la casa al hombre fuerte y se hace dueño y señor de la casa. ¿No es así? ¿Quién es dueño de tu casa ahora? El que sacó al fuerte de tu casa es ahora el dueño de la casa. No permitas que el intruso vuelva a entrar. Acuérdate cómo te trató antes. Cuando Él echa fuera a Satanás, entonces Él habita en nuestros corazones. Dice, habita Cristo por la fe en nuestros corazones. Dice la palabra. Cuando Él mora, llegamos a ser templo de Dios. Vosotros sois, dice la palabra, templo de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Somos casa espiritual. Dice la palabra. En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, atención, Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Wow, aquí lo dice todo. Aquí dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Diga, yo soy la casa. Ahora miren lo que dice, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay que mantener a Cristo adentro, manteniendo la confianza, la fe y la esperanza, para que el diablo no tenga lugar, que toque y toque y toque y se canse dando alrededor, pero que nunca va a entrar en la morada del Espíritu. Amén. Yo tengo aquí en mis notas, cuando Dios sale o lo sacamos, es porque Él no puede habitar en la casa. Cuando Dios se va, es porque dice, yo que no puedo estar acá. Yo no muero en una casa sucia. Yo soy santo. Y solamente habito donde hay santidad. Cuando Dios sale o lo sacamos, es porque Él no puede habitar en la casa. Cuando no hay lugar para Dios, hacemos lugar para el diablo. Eso es automático. Usted no lo decide. Si usted saca a Dios o Él se va, Satanás va a entrar. Porque el Señor toca y llama, pero el diablo no toca y llama. El diablo rompe la puerta y se mete. Lo del diablo no es voluntario. Solo Dios habita voluntariamente en tu casa. Cuando una casa no tiene las condiciones para Dios morar,
es porque posee los requisitos que hacen de esa casa un lugar propicio y adecuado para los demonios. Escuchen, lo que no sirve para Dios es lugar propicio para el diablo. ¿Qué yo dije? Cuida, limpia tu casa. Trata de que en tu casa se honre a Dios para que no quiera irse de tu casa. Dios amaba a Israel, pero tuvo que irse muchas veces de la casa. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dice versículo, entonces dice, volveré a mi casa. Dice, volveré. Dijo como MacArthur, volveré. Cristo también dice, volveré. Y el diablo dice, volveré. En el desierto, cuando él tentaba a Jesús, dice en Mateo 4:12 que el diablo le dejó por un tiempo. ¿Qué dice la palabra? Diga conmigo, y el diablo lo dejó por un tiempo. El diablo te deja por un tiempo. A Jesús lo dejó por un tiempo, pero regresó de nuevo a tocar a ver si Jesús le abría. Y volvió de nuevo, y volvió de nuevo, y volvió de nuevo. Pero nunca encontró la casa abierta. Siempre estaba cerrada, porque estaba llena de Dios. Tres veces quiso entrar en el desierto a la casa de Cristo. Tocó, hizo de todo, pero no pudo entrar. Entonces lo dejó por un tiempo y regresó. ¿Cuándo sabe que él vuelve? Él vuelve. No te duermas. Camarón que se duerme, ¿qué? Se lo lleva a la corriente. Hay que ser sobrio y velar, dice la palabra. Porque vuestro adversario, el diablo, hay que velar, hay que velar. Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. La expresión cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada es una ironía para referirse a la casa de Israel, o sea, los judíos. El diablo no habita donde hay orden. La casa del diablo nunca está barrida. Pero aquí usa que está ordenada y barrida para decir está lista, preparada para que él venga, para que entre. Una casa desocupada, barrida y adornada, es una casa sin Dios. Que lo echó, o que lo echaron, o él se marchó. Cuando Jesús ilustró de esta manera lo adecuada que estaba la casa para que el diablo morara, se estaba refiriendo proféticamente a lo que iba a pasar con Israel después que lo rechazase a él. No tienen que buscarlo, pero no, ya estamos que estamos en Mateo. Vaya al capítulo 23 de Mateo. Mateo 23. Ya, Mateo 23, los versos del 37 al 39. ¿Están conmigo? Dice Jerusalén, Jerusalén, eso fue llorando, que matas a los profetas. Estoy leyendo Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar
a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada como desierta. ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces he clamado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años he estado amonestándote? ¿Cuántas veces he tratado de reunirte? ¿Cuántas veces te he apelado? ¿Cuántas veces he tocado la puerta de tu corazón? Le dice Dios a Israel en esos días, a Jerusalén. Pero no quisiste abrirme la puerta. Ahora la casa se queda desierta, o sea, sin agua. Porque yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Ahora la casa se queda sin mí, se queda desierta. Porque desierto es sin Dios. ¿Qué es desierto? ¿Qué es de seco? Sin Dios. ¿Qué es desierto? ¿Qué es seco? Sin Dios. La casa se queda sin mí. La casa se queda desierta. Pero gloria a Dios, que Dios va a hacer una obra en la casa. Porque termina diciendo el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, perdónenme, pero Israel se quedó endemoniado después que Cristo se fue. Como nación, condenada al destierro, a la diáspora. Fueron esparcidos por el mundo entero. Vivieron la experiencia de los romanos en el año 70, cuando Tito Vespasiano quemó el templo. Los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Tuvieron que vivir el holocausto, algo muy triste. Y que ellos nunca quieren que se los relacionen con la sentencia de Jesús. Cuando dijeron a Pilato que esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Y se autocondenaron. Y la pregunta mía es, si le pasó a Israel, que tenía a los patriarcas, al pacto, la gloria, la ley, los profetas, los patriarcas, aún Jesús nació de ellos, tenían ventaja, se durmieron en el autoengaño. Dios está aquí y nunca se va. Mentira. Dios se va donde no lo oyen. Dios se va donde no le obedecen. Dios solamente está comprometido con su palabra. Usted lo puede ver en la historia de Israel. Dios cortejó y enamoró a Israel en Egipto. Lo llevó al desierto para hablarle al corazón. Y allí comenzaron un noviazgo de 40 años. Dios destruyó todo lo que salió de Egipto. Y lo que salió de Egipto no entró a Canaán. El desierto era para que lo conocieran y no lo conocieron, a pesar de los milagros y las maravillas. No oyeron a Dios. No les aprovechó el oír la palabra de Dios. Lo provocaron muchas veces. El desierto tenía dos propósitos: hacer olvidar a Egipto, conocer a Dios, para poder ser idóneos o aptos para vivir con Dios en un matrimonio de pacto o en un pacto matrimonial en Canaán. Cuando cruzaron el Jordán y conquistaron, habitaron en Silo, donde Dios conoció a Samuel. ¿Recuerdan la casa de Elí? La casa de Elí se prostituyó. El sacerdocio se prostituyó. ¿Y qué hizo Dios? El Salmo 78 dice que Dios sometió su gloria a cautividad, refiriéndose al arca. Porque vinieron cuando peleaban contra los filisteos en tiempo de Elí. Trajeron el arca para que los librase. Y fue todo lo contrario. Los filisteos los vencieron y se llevaron el arca. Y la llevaron al templo de Dagón su dios como un trofeo de guerra.
mostrando que Dagón era superior al Dios de Israel. Y aunque Dios salió de allí humillando y quebrando al ídolo y mandando plagas a los filisteos, pero una ilustración. Dios le dijo a Israel como esposa: si tú no vives, si tú no te sometes a mí en la relación matrimonial, yo me voy de aquí. Y se llevó su arca y prefirió estar en un templo pagano humillando su gloria que vivir en una casa con un sacerdocio prostituido. Dios amaba a Israel. Dios tenía un pacto con Israel. Dios amaba a Aarón y a los levitas, pero amaba más su palabra y su pureza y su reino. Luego trajo Dios, entonces, tiempo después trajo el arca. Y el arca duró 20 años, de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá. Es una representación de cómo estaba la presencia, de aquí para allá, de allá para acá. Pero vino David. Al principio lo hizo mal, pero después lo hizo bien y trajo el arca. Y entonces estableció el tabernáculo, 24 horas de adoración. Más adelante vino a través de Salomón y hace el templo y mora Dios en el templo. Y el templo duró. Todo ese tiempo estaba Dios con su pueblo en el templo. Hasta el 586, cuando vino Nabucodonosor, destruyó el templo y se llevó a los judíos cautivos. Invadió 3 veces. La última vez, en el 586, destruyó todo, quemó el templo y los judíos se fueron. En esta ocasión Dios le dijo: en tiempo de Elí me fui yo y te dejé en la casa. Ahora te saco yo y me quedo en la casa. Y duraron 70 años fuera de la casa y Dios adentro. Regresó con la restauración. Regresó con la restauración. Y volvieron a hacer el templo. Y ahí estaba Dios. Y el templo duró hasta tiempo de Jesús. Cuando llega Jesús, entonces se cumple esta palabra. Israel lo rechaza. Y el Señor dice: la primera vez me fui yo, la segunda vez te saqué a ti, esta vez nos vamos los dos. Yo me voy al cielo y tú te vas a las naciones. Y la casa se va a quedar desierta, sin ti y sin mí. Cuando Cristo venga, va a llenar la casa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. No me veréis, dice el versículo que sigue. Dice así: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta vez Israel lo va a reconocer y van a habitar juntos en la casa. Y nosotros también. ¿Usted entiende? La palabra adornada en griego es donde viene la palabra castellana. Es la palabra cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Adornada es cosmético. Cosmeo. Ahora entienden lo que significa una casa adornada para el diablo: cosmético. De hecho, la palabra mundo, cosmo, viene de cosmético, porque el mundo es todo apariencia. Y ese mundo, diga, el mundo es cosmo, cosmeo, cosmético. Ven ahora lo que es una casa adornada. Usted dice: pero el diablo, esto está malo, porque el diablo no mora en una casa barrida y adornada. No, es que es una ironía. Está hablando de una casa con cosmético, que no es bella, pero aparenta bella. Que no está adornada, pero aparente que está adornada. Como el mundo es todo apariencia. Solo Dios es genuino, auténtico y veraz. Amén. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. Dios ama lo auténtico. La palabra perfecto es íntegro, entero. Dice el versículo para terminar. Lo
Volvamos otra vez, capítulo 12. ¿Lo tienen? 45. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel lugar viene a ser peor que el primero. Escuchen, mis hermanos. Toma consigo 7 espíritus peores. Aquí peores en el hebreo, en el griego es más malvados, más malos. Es el superlativo de malo. Son bien malísimos. El demonio, como fue echado por el más fuerte que él, viene con refuerzo. No quiere volver a perder su casa. Dice, prefiere compartirla que perderla. Por eso trae 7 más, peores. Viene fortalecido. Cuando el diablo se va, viene fortalecido. No dé su lugar al diablo. Es mejor sacarlo de la casa y cerrar la casa. Cerrarla significa que Dios more y la ocupe totalmente. Porque cuando él viene virado. Viene con 7 peores. El diablo prefiere compartir la casa con 7 más y no perderla. Como dije, prefiere convertirla en un hotel y comienza a alquilar cuartos. Por los cuartos. Cosas raras porque los demonios no comparten nada. Pero prefiere compartir las habitaciones del castillo. Viene fortalecido, decidido, viene determinado a poseer. Pero qué lindo cuando el diablo llega con 7 y cuando abre la puerta encuentra allí un baluarte en la puerta. Amén. Entonces con un letrero afuera, bajo nueva administración. ¡Aleluya! Amén. ¿Han visto los letreros cuando venden la casa? Vendida. Vendida. En mis notas tengo esto. Esto explica el por qué los corazones que dejan al Señor se endurecen y se les hace más difícil retomar el camino, especialmente si se aparta por rebelión, obstinación o cardioporosis. ¿Se acuerdan de la palabra cardioporosis? Que es dureza de corazón, un término que inventamos en unos sermones pasados. ¿Ven ustedes por qué las personas cuando se rebelan y se van a veces sin causa? Sin causa. Yo me maravillo a veces a lo que llegan las personas cuando se rebelan sin hacerles nada. Si tengo mi casa ocupada por Cristo, entonces reina Cristo por la fe en nuestros corazones. Amén. Amén. El odio, el resentimiento y todas esas cosas es porque ¿quién ocupa la casa? ¿Por qué se nos hace difícil perdonar? Aún le negamos el saludo al hermano por una tontería. Se le ve que la casa está ocupada. Usted puede poner la excusa que le dé la gana. Que se me subió el indio, que yo soy así, que mi mamá me violaron. Invéntese la mentira que usted quiera. Pero ya el Señor entró a su casa y sacó al fuerte. Déjela llena de Cristo y verá que las cosas van a cambiar. Amén. Escúchame la parte final de este mensaje, que fue lo que me llevó a este mensaje. Dice, y el posterior estado del hombre viene a ser peor que el primero. Oigan esto, cuando el diablo vuelve, el posterior estado de la casa es peor, porque trae 7 peores que él. El posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Saben por qué me llamó la atención esto?
Porque cuando Dios regresa a una casa, a habitarla de nuevo, pasa todo lo contrario. El posterior estado de la casa es mejor que el primero. Amén. Si tu casa está habitada por el diablo, dile al Señor: ven y saca el fuerte de aquí y habítala. Porque hay esperanza para ti. Dile, aunque el diablo esté enfurecido y tenga 7 más, Cristo puede venir a la casa de nuevo y sacarlos de allí. A los 8. Y mire que son 8. Porque es un reinicio. Es un reinicio. Siempre que el Señor restaura, el posterior estado es mejor que el primero. Escuchen lo siguiente. El capítulo comienza diciendo que lo culparon de violar el sábado porque sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y dice que la otra mano la restauró y era igual que la primera. Ahí está. Cuando Jesús oró por él, su estado posterior era mejor que el primero. Después encontró un endemoniado que era sordo y mudo. Ahí, ¿leyeron ustedes? Sordo y mudo. Jesús reprendió al demonio y según Marcos le dijo: nunca más vuelvas a él. ¿Qué le dijo? Jesús acostumbraba a decir: déjalo y no vuelvas más a la casa. Dile a Dios: Señor, sácalo para siempre. Y dice que cuando ordenó a los demonios que salieran, el sordo oyó y habló el mudo. Porque el diablo, cuando entra, lo primero que hace es que te hace sordo para que tú no escuches la palabra. Y después te cierra la boca para que tú no alabes. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así que él te enmudece totalmente. Pero cuando Cristo viene, si regresa a la casa nuevamente, el posterior estado va a ser mejor que el primero. La Biblia dice: y el posterior estado de Job fue mejor que el primero. El posterior estado del hijo pródigo, cuando regresó a la casa, lo recibieron con fiesta. Las dracmas perdidas, el Señor, porque apareció la dracma perdida, llamó a los vecinos e hizo otra fiesta. El Señor celebra la restauración. Isaías 40 dice: te daré doble bendición por tu pecado. O sea, así como doblemente te he castigado por el pecado, doblemente va a ser tu recompensa. Isaías dice: te restauraré al doble, te honraré al doble. En otras palabras, Dios celebra y destaca más lo último que hace. Cuando el Señor es el que regresa, el posterior estado es mejor que el primero. Pero cuando el diablo regresa, el posterior estado es peor que el primero. Yo me quedo con el Señor. Dale un aplauso al Señor. Jesús dice: así le pasará a esta generación perversa. Ven ustedes que hay naciones que han llegado a ese colmo, a ese extremo. Hay que orar por los Estados Unidos. Hay que orar por esta nación. Hay que orar por esta nación. Miren lo que le pasó a Israel. Oren por esta nación, para que el diablo no ocupe esta casa. Porque un reino dividido no permanece. Un reino dividido no permanece. O habita Dios o habita el diablo. Sácalo de tu vida, sácalo de tu corazón, sácalo de tu casa y saquémoslo de la iglesia. Amén. 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 Dígale al diablo: no volverás. Porque Cristo se quedó. Amén. Amén.
Dile al diablo, no volverás. Porque la casa está ocupada. Tomemos en serio el mensaje. Porque se le pasó a Israel, le puede pasar a cualquiera. Cuando Dios está contento, nunca se va. Mantengámoslo feliz y permanecerá en la casa. Oremos a Dios. Padre, gracias. Muchas gracias por esta palabra. Esto no es una gran revelación, pero es una solemne verdad, la cual no podemos ignorar ni obviar. Tenemos que tomar con seriedad esta palabra, Dios, porque se le pasó a la generación de Jesús. Ese es el resultado cuando se rechaza la palabra. Israel llegó a eso porque mató a los profetas, silenció a los que fueron enviados. Cuídanos de no cerrar el corazón a la exhortación, a la amonestación, a la palabra persistente, a la voz del Espíritu que llama. Cuídanos de cometer los pecados contra el Espíritu. Como dice la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Que nunca, Señor, provoquemos a tristeza al Espíritu Santo. Cuídanos, Señor Dios, de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque eso le pasó a ellos. Blasfemaron, le atribuyeron la obra de Dios al diablo. Cuídanos de blasfemar, cuídanos de resistir al Espíritu y de entristecer el Espíritu. Cuídanos de los pecados contra el Espíritu, porque si el Espíritu se retiró de Israel por 20 siglos, Jehová Dios Santísimo, ¿cuántas iglesias hay que están ya ocupadas por los demonios? ¿Cuántas naciones hay que han llegado al colmo de la maldad y han cerrado sus corazones y las puertas a la predicación del Evangelio? Y en vez de luz hay tinieblas. Cuídanos, Señor, que la luz permanezca, que haya lámpara encendida en la casa, que haya luz en la casa, que haya agua en la casa. Que sigamos siendo morada de Dios en el Espíritu, templo de Dios. Cuídanos, Dios. Pon cerrojos de bronce. Pon candado, Dios. Por favor, cuida la casa. Nosotros no la sabemos cuidar. Cuida tú la casa. Oro por mí, oro por mi casa, oro por cada casa representada aquí, oro por el amanecer de la esperanza como casa espiritual, oro por la iglesia tuya como casa espiritual en esta ciudad, oro por la iglesia tuya como casa universal, mundial, en el nombre de Jesús. Oro por Israel, vuélvete de nuevo a Israel, vuélvete a las naciones, ten misericordia, saca al fuerte, saca al fuerte. Átalo, Dios. Átalo y sácalo. Trae liberación. Danos el doble, Dios. Doble honra, doble restauración. Queremos que el posterior estado sea mejor que el primero. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Lloro por ti, mi hermano. Lloro por ti, mi hermana. Oro al Dios del cielo, que esta palabra sea tomada en serio por ti, que tu corazón se abra a la influencia del Espíritu Santo, que Dios pueda llenarte de su Espíritu y pueda llenar tu casa, tu interior, que el Señor traiga restauración a tu vida, que tu corazón, tu interior, tu casa espiritual esté llena del Señor, ocupada absoluta y totalmente por el Señor, para que nunca Satanás vuelva de donde salió. Que Dios te cuide a ti, cuide tu casa y cuida tu iglesia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa
Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.